Dios les bendiga a todos. Muy bonito día. Esperando en el Señor que todos estén bien. En esta hora está con ustedes la pastora Ginés Román. Y queremos darle final a este libro de Eclesiastés. Bendito sea el Señor, ya que hemos estado durante este mes estudiando este hermoso e interesante libro de Eclesiastés. Así que en esta hora vamos a culminar los capítulos 10, 11 y 12. Así que comenzamos. Comenzamos en este capítulo 10, bendito sea el Señor, donde tiene un tema y dice excelencia de la sabiduría. Y voy a leer el primer versículo que dice de esta manera: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Vemos el fin del discurso, lo que son los versículos de el 1, 12 y 14, ¿verdad? Del libro último, 12, versículo 14. Y vemos, ¿verdad?, los contrastes entre procederes sabios y necios. Estamos ya familiarizados, bendito sea el Señor, con el punto de vista del predicador y su manera de mezclar el resultado de sus propias observaciones. Sabemos que, ¿verdad?, Salomón estaba haciendo una observación a su vida. Y vemos, ¿verdad?, que encontramos en este capítulo, ¿verdad?, contrastes en cuanto al marco político, que es la monarquía absoluta. Cuando vemos en estos versículos de capítulo 10, del 1 al 3, donde comienza a hablar de la mosca muerta, ¿verdad?, lo que el predicador nos quiere ilustrar o nos quiere enseñar, que las pequeñas dosis de necedad estropean el valor de asuntos importantes, provechables y agradables. El perfumista, hay varios puntos aquí, vemos que lo que quiere decir que el perfumista ha derrochado todo su saber, ¿verdad?, acumulando materiales preciosos que su arte necesita para preparar, ¿verdad?, ese ungüento digno como un obsequio de príncipes. Luego vemos en el segundo punto que se ha descuidado, porque habla que la mosca muerta. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Vemos al perfumista, ¿verdad?, que ha entregado toda su sabiduría, acumulando los materiales preciosos. Este es el primer punto, que él necesita para preparar este ungüento digno para príncipes. Pero el segundo punto, se ha descuidado el proceso del perfume. En algún momento se han metido moscas dentro del perfume, que allí se mueren y en vez de dar un buen olor, ¿verdad?, dice que hacen una dulce sepultura. Luego, cuando el tercer punto, se abre el frasco, en ese momento crítico, en lugar de buen olor, despide hedor, porque las moscas dan hedor. O sea, toda esa labor del perfumista se ha estropeado por algo aparentemente insignificante como las moscas. El cuarto punto, quiero dejarles saber que todo es importante. Vemos que el predicador nos enseña a través de este capítulo 10, que tiene 20 versículos, ¿verdad? Él nos enseña que muchos meses de buenos trabajos pueden inutilizarse por el descuido
de unos minutos de necedad. Así que, ¿verdad? En medio de las obras, de los trabajos que hacemos, un momento de descuido puede echar todo a estropear. Y lo último, el último punto, vemos que el predicador se ha fijado en muchas personas y llega a concluir de que la presencia y los ademanes de un necio se delatan aún por su manera de caminar por una calle o una senda. Nuestro testimonio muchas veces, ¿verdad? Cuando estoy predicando digo que nuestro testimonio es el que predica. Nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de hablar deja que decir de nosotros muchos. Así que un poco de levadura leuda toda la masa. Vemos también, ¿verdad? Que él menciona los reyes y los siervos de los versículos 4 al 7, y uno de los versículos favoritos de muchos predicadores es el versículo 4, que dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y vemos, ¿verdad?, que el 7 dice: vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Gloria a Dios. Y, ¿verdad?, nadie podía cambiar, ¿verdad?, el sistema autocrático de los reyes de aquellos tiempos. El hombre prudente, ¿verdad?, sea por ciertas causas justificadas o no, al darse cuenta de que había ofendido al monarca, se mantendría con constancia y sabiduría en su lugar. Hay personas, ¿verdad?, que les gusta ofender a los pastores, ¿verdad?, el ángel de la iglesia. La persona que Dios tiene al frente de un ministerio. Y hay personas, ¿verdad?, que muchas veces no le tienen valor a ese líder y les faltan el respeto, y hay que tener mucho cuidado. Todos los ministerios, el evangelista, el profeta, el apóstol, el misionero y todo líder se sujeta al pastor. Mucha gente piensa que el pastorado es cualquier cosa y la gente está bien equivocada. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y vemos que el siervo tenía, ¿verdad?, que tener un respeto hacia los reyes. También, ¿verdad?, vio que también vio a un rey, a un príncipe, bendito sea el Señor, andar como un siervo sobre la tierra. O sea, todo lo que sube cae. Así que nosotros no tenemos que tener mayor concepto de lo que somos delante de Dios, ¿verdad? Porque Dios es quien da los dones a través del Espíritu Santo. Vemos también las causas y efectos desde los versículos 8 al 11, ¿verdad? Que esconde mucha sabiduría práctica detrás de estos versículos. Así que, ¿verdad?, los versículos 8 y 9 nos dan 4 ejemplos. Son variantes de la conocida advertencia: el que hiciere hoyo caerá en él. Todo aquel, ¿verdad? ¿Verdad? Como dice en el versículo 8, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportilla de vallado le morderá la serpiente. Todo aquel que trame caerá en su propia trampa. Acordémonos de Amán, cuando preparó la horca para Mardoqueo, y resultó ser que el que fue a la horca fue él mismo. Así que, ¿verdad?, este capítulo 10 es un capítulo muy interesante porque habla de las excelencias de la sabiduría. Pidámosle al Señor sabiduría, pero sabiduría espiritual, la sabiduría que proviene del Espíritu Santo de Dios. La necedad multiplica palabras. A veces se habla mucha palabrería, y es mejor, ¿verdad?, que las palabras de la boca del sabio sean llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. O sea, queriendo decir, ¿verdad?, que el sabio tiene gracia cuando habla, mas el necio, como habla locuras, habla palabras sin sentidos,
¿verdad? Lo lleva a su propia ruina, lo lleva a que la gente no le agrade conversar. Bendito sea el Señor con el hombre necio, porque el hombre necio no tiene una madurez. Así que, ¿verdad? Seamos personas con madurez espiritual, cristianos maduros, no cristianos verdes. El Señor viene por una iglesia madura, una iglesia que lo está esperando, un pueblo que a pesar de las pruebas, a pesar de todas las situaciones, está firme. Bendito sea el Señor. No está titubeando ni cavilando en diferentes pensamientos. El cristiano es vertical. El cristiano verdadero tiene un fundamento, tiene una base y esa base es Cristo. No anda de aquí para allá, no está como las olas del mar, que hoy es y mañana no. No, tiene un fundamento firme. Jesús escogió 12 discípulos, hombres como tú y como yo, con dificultades, pero el Señor los instruyó. Muchas veces, ¿verdad? El Señor predicaba palabras fuertes. El Señor no era que Él los tenía ahí como si nada. El Señor les hablaba también palabras fuertes. Y hubo un momento donde los discípulos le dijeron, esta palabra es fuerte, ¿quién podrá soportarla? Pues esta palabra es la que nos indica a nosotros cómo tenemos que caminar. Hay mucha gente que es cristiana, que tiene ministerio, pero ni siquiera escudriñan la palabra, ni siquiera pasan momentos a solas, no buscan esa armonía con Dios. Todavía no saben ni quiénes son en el evangelio. Todavía están titubeando. Así que, ¿verdad? Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Es mejor no hablar mucho que hablar de más y ser un necio en este camino. Así que verdaderamente, ¿verdad? Nos habla el predicador en Eclesiastés, nos da muchos consejos también, a pesar de que él estaba haciendo un tesis, una evaluación de la vida. Vemos también, ¿verdad? La autoridad legítima ya al final de los versículos 16 al 20, que dice que es una bendición. Dice, a quien conoce las escrituras, aceptando su penetrante diagnóstico del estado del hombre caído, empeñado en enaltecer su yo, varias exhortaciones cierran el capítulo 10, entre las que se destaca el peligro de la pereza y el de hablar mal de los fuertes. Mire, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y los que tienen alas harán saber la palabra. O sea, no hables mal de nadie, no hables mal de los que te extienden la mano, no hables mal de los líderes, no hables mal de los pastores, no hables mal de los ministros de Dios. ¿Sabes por qué? Tarde que temprano esa palabra va a llegar a ellos y tú buscas ruina para ti mismo. Bendito sea el Señor. También la pereza no es bueno. El apóstol Pedro dice que el que no trabaja, que no coma. Hay mucha gente que piensa que el evangelio, vamos a vivir del evangelio. Bendito sea el Señor. Jesús nos enseña que tenemos que vivir por fe. Y mucha gente dice, yo vivo por fe, pero la primera cuando no hay comida, cuando no hay dinero, empiezan a quejarse. Y esto es un camino por fe. Esto no es de riquezas, ni de lujos, ni tampoco de pereza. Aquí el perezoso no va para ningún lado. Así que si no trabajas, es tiempo de que te levantes y te vayas a trabajar, porque el Señor no le agrada que seamos perezosos. Y no solamente perezosos con nuestras manos, sino también perezosos en el evangelio. No podemos ni siquiera rescatar una vida para Cristo. Ni siquiera hay gente que no puede restaurar a nadie, porque ellos mismos necesitan restauración. Así que esto es un consejo hacia los perezosos, que no deben de hablar mal de los fuertes, porque buscan juicio
para su cabeza. También, ¿verdad? Sobre el dinero y la buena vida. Hay que tener mucho cuidado si queremos ir para el cielo. Que nada nos ate a esta tierra. Hay mucha gente que quiere buscar riquezas. Mucha gente vive del evangelio. Y nosotros tenemos que vivir para Cristo. Estamos viviendo en un tiempo muy diferente hace 35 años atrás, 40 años atrás. Es un evangelio donde hay mucha apostasía, donde hay muchos movimientos de locura. Bendito sea el Señor. Y la palabra nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Entramos rápidamente al capítulo 11 y 12, donde voy a culminar. Bendito sea el Señor. Y dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¡Wow! ¡Qué palabra! La buena siembra asegura una hermosa siega. Cuando nosotros sembramos, hay personas que no siembran en el evangelio y quieren bendición. Si tú no le das nada a Dios, el Señor dice, traer los diezmos al alfolí, bendito sea su nombre, y derramaré, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Mucha gente quiere abolir el diezmo y eso no es así, porque el Señor vino a cumplir la ley. Él no vino a abolirla, vino a cumplirla. Y posiblemente hayan personas que estén en desacuerdo conmigo. Yo respeto cada opinión. Pero si yo no tengo nada que ofrecerle a Dios, ni siquiera mis manos con las que puedo laborar para el Señor, ni siquiera mis pies de poder llevar este evangelio, el apresto del evangelio de la paz a hogares, a familias, no puedo visitar los enfermos porque siempre estoy esperando algo. Lamentablemente no estoy sembrando. Entonces mucha gente, ¿verdad? Quieren bendición, pero no les dan absolutamente nada a Dios. Y no estoy hablando monetariamente, sino también el tiempo, la dedicación. Aquí el hombre y la mujer de Dios tiene que tener un tiempo con Dios. Aquí tenemos que tener momentos a solas con Dios. Esto no es de que si Dios me muestra esto, que si Dios me muestra lo otro. No, esto que tener vivencia y que nuestro testimonio allá afuera, la gente tiene mucho que decir. Bendito sea el Señor. Así que la buena siembra asegura una hermosa siega. Vemos que el predicador ha visto que la vida se desarrolla caóticamente y que solo Dios sabrá a lo largo lo que vale y lo que no vale. Bien que las obras de los justos se hallan en sus manos y ve que sus observaciones no le llevan al fatalismo. Hemos visto que el hombre que no trabaja con afán impide el desarrollo de su personalidad. El hombre que no tiene afán para trabajar ni para hacer nada, pues lamentablemente, pues no tiene ningún desarrollo en su vida. El predicador insiste, ¿verdad? Es lo mismo en cuanto a tomar iniciativas. Bendito sea el Señor. Así que si nosotros no trabajamos, ¿cómo llegaremos a cultivar y cómo llegaremos, ¿verdad?, a cegar? Hay que sembrar. En lo de Dios se siembra. Vemos también en el versículo 5 que dice, esto en el capítulo 11, dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Dentro de estas iniciativas sanas y necesarias se dan los tiempos que nadie puede evitar y que tenemos muchas veces que aceptar. El hecho de que las nubes podrán reventar para bien o para mal, sea para lluvia o sea para que el sol brille. Que el árbol caerá y allí, bendito sea el Señor, quedará tal como ha caído. Está hablando, ¿verdad?, de que el hombre llegará el momento donde dejará de ser, porque todos nosotros pasaremos por ese momento de la muerte física. Por eso es bueno que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad, ¿verdad?
que estemos activos, que son dos vertientes de la vida, lo pasivo y lo activo. Y es mejor, ¿verdad?, que nos mantengamos activos, que el Señor nos encuentre trabajando para Él. No estemos pasivos, perezosos en este camino. Vemos que, ¿verdad?, las obras de Dios en su providencia son tan misteriosas. ¿Quién puede saber cómo, ¿verdad?, comienza a crecer esa célula que ha sido fertilizada en el vientre de una mujer embarazada? ¿Cómo podemos explicar eso? Si es Dios quien creó las cosas y lo creó todo así. Y es importante andar en humildad y en fe. El Señor no nos quiere a nosotros con orgullo y vanagloria. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro igualmente bueno. Así que, ¿verdad?, no dejemos de esforzarnos en la labor de Dios. ¿Verdad? Tenemos que poner todo de frente en las manos del Señor, porque el mismo predicador nos enfatiza, ¿verdad?, la seguridad de una buena siega cuando uno trabaja, cuando uno se dedica, bendito sea el Señor. O sea, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes de reposar tu mano, no te canses, porque tú no sabes, ¿verdad?, cuál ha de hacer prosperar tu camino, si esto o aquello, o si ambos serán igualmente buenas. Así que, ¿verdad?, no nos promete que toda semilla sembrada ha de germinar y llevar fruto, pero sí nos garantiza que la buena semilla siempre será prosperada. Así que, ¿verdad?, aprendamos a darle a Dios lo mejor. No le demos migajas al Señor, sino démosles a Dios todo lo mejor. Seamos, ¿verdad?, fieles, seamos valientes, seamos sembradores, sigamos hacia adelante sin mirar con miedo, ¿verdad?, sin miedo a los vientos, sin miedo a nada. Así que aprendamos a sembrar. Ya culminando casi este capítulo 11, ven qué rápido vamos. ¿Verdad? Todas las cosas debajo del juicio de Dios, los días de la juventud, ¿verdad?, como él describe aquí, del versículo 11 hasta el 10. Este capítulo 11 solamente lo que tiene son 10 versículos. Usted puede leer la Biblia en un año. Solamente dedíquese, saque tiempo para leer un libro, 2 libros. Hay vagueza en medio del pueblo de Dios, pero hay consejo para la juventud. Y dice: alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabes que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. La juventud se va. La adolescencia primero es la adolescencia y luego la juventud, y las dos se van. Cuando el joven se siente en su fuerza y su plenitud, ¿verdad?, y él lo aconseja, ¿verdad?, y le deja saber al joven que todo es vanidad, que el consejo sabio es muy importante, ¿verdad?, cuando estás joven. Y le hace un recordatorio a la juventud. Y yo le digo a los jóvenes, ¿verdad?, que cojan consejo de aquel que te aconseja por bien. Le hace recordar al joven, ¿verdad?, sobre su camino, porque todas las cosas que el joven haga, sobre todo esto, Dios juzgará. Por lo tanto, ¿verdad?, es una responsabilidad moral para el joven que siempre guarde su camino. Así que, ¿verdad?, los jóvenes están llenos de emociones fuertes. Dice: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Muchos jóvenes se enojan con sus padres. Muchos jóvenes le faltan el respeto a sus padres. Y, ¿verdad?, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y hay, ¿verdad?, un mandamiento con promesa, ¿verdad?
honra a tu padre y a tu madre para que los días que Jehová te ha dado sobre la tierra, ¿verdad?, se alarguen. Así que el joven aprenda a honrar a sus padres y a sus madres, a respetarlos. Bendito sea el Señor. Y entramos rápidamente, ¿verdad?, para culminar este estudio en el capítulo 12. Empieza, ¿verdad?, de esta manera. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Un capítulo con 14 versículos, con 2 temas, el resumen del deber, y comienza, ¿verdad?, haciendo un recordatorio del Creador. En este versículo 1, bendito sea el Señor. Sabemos, ¿verdad?, que todas las obras han de ser examinadas y juzgadas delante de Dios. Exhorta a que vivamos en la presencia de nuestro Creador, que nos acordemos, ¿verdad? Estamos nuevamente en el temor a Jehová, lo mencioné hace unos minutos. Vivir en la presencia de Dios, sabiendo que todo cuanto deseamos, pensamos, hablamos y efectuamos se realiza a la luz de la eternidad. Todo lo que deseamos, siempre, ¿verdad?, poner nuestros deseos delante de la presencia de Dios, que nuestros pensamientos esté Cristo en ellos. Lo que hablamos, todo lo que sale de nuestra boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de maldad, de malcriadeces, de resentimiento, lo que va a hablar tu boca son cosas horribles. Pero si tu corazón está lleno de amor, de gozo, de paz, lo que vas a hablar va a ser todo aquello que viene del fruto del Espíritu. Recordando que todo tiene que ver con nuestra eternidad, hacia dónde vamos. También, ¿verdad?, del 2 al 8, de los versículos 2 al 8, dice: antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas, porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. ¿Verdad? Vemos el avance de la muerte de estos versículos 2 y 8. ¿Verdad? Vemos que el predicador repite este tema y hace un recordatorio al hombre, ¿verdad?, que tanto el rico como el pobre, todos pasaremos por ese proceso, ¿verdad?, que no es por su riqueza, ni por su sabiduría, ni por la buena suerte, ¿verdad?, sino que todos, ¿verdad?, pasaremos por ese estado, ¿verdad?, físico, donde este cuerpo volverá al polvo. Y, ¿verdad?, que todo es vanidad o frustración. Vemos, bendito sea el Señor, que en el versículo 4, ¿verdad?, hace una referencia a la voz que ha perdido su resonancia. Y, ¿verdad?, ya lo que quiere decir es que los años fuertes ya pasaron y que las canas son como flor de almendro. Llegó la vejez, llegó, ¿verdad?, donde el cuerpo está cargado, donde el cuerpo ya está cansado, donde han venido esos años, bendito sea el Señor, donde ya el cuerpo dice: voy a morar a la vida eterna, voy a la casa eterna. Así que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Tantas cosas que acumulamos, tantas cosas que queremos tener, y llega un momento donde nos sorprende la muerte. Así que, ¿verdad?, tengamos eso en mente. Estudiamos este libro, tomemos tiempo para meditar en nuestras vidas. Vemos, ¿verdad?, en los versículos del 6 al 8, el versículo 7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Ves? El cordón de plata se quiebra.
El tazón de oro, ¿verdad? También se rompe. El cántaro junto a la fuente. Son figuras que señalan la desaparición del espíritu, del cuerpo y la disolución de este. Este cuerpo vuelve al polvo de donde fue formado, pero el espíritu, ¿verdad?, vuelve a Dios quien lo dio. Bendito sea el Señor. Con permiso. Gloria a Dios. Así que está bien claro, esta casa de barro, este cuerpo, por más que lo arreglemos, por más que cuidemos las arrugas, este cuerpo se va desgastando, más el espíritu, ¿verdad?, se va renovando cada día más. Si estamos, ¿verdad?, viviendo una vida que le agrada a Dios. No somos perfectos, bendito sea el Señor, pero si vivimos una vida que le agrada a Dios, sabemos hacia dónde vamos. Y culmina el predicador, ¿verdad?, en estos últimos versículos del 9 al 14. Dice el resumen del deber del hombre. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos eclesiastés. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Vemos a Salomón, que por más que enseñó sabiduría, ¿verdad?, procuró, ¿verdad?, hallar esas palabras agradables que pudieran ser, ¿verdad?, escritas rectamente, las palabras de verdad. Y vemos la naturaleza de las palabras sabias. Los sabios mencionados, ¿verdad?, en estos versículos, dice, ¿verdad?, que dedicaban su vida a recopilar lo más valioso que habían hallado de la sabiduría de los antiguos. Y en cuanto a otros libros canónicos de la Biblia, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, y siendo reconocidos como instrumento para transmitir la palabra inspirada al pueblo, igual que los profetas, bajo la guía de un solo pastor, quien es Dios mismo, obrando a través del Espíritu Santo. Las ovejas del pueblo solo podían ser guiadas y guardadas en su redil mediante la enseñanza de la sabiduría que corrige. El pastor es un buen ejemplo. El pastor, su cayado y las ovejas, un buen ejemplo, ¿verdad?, de un líder que corrige a estos animales. Bendito sea el Señor, que muchas veces suelen ir cada cual por su camino. Y, ¿verdad?, sabemos que el pastor literalmente tiene un cayado en sus manos, y cuando una oveja como que se quiere ir, pues él utiliza el cayado, ¿verdad?, para mantenerla en el camino correcto. Los pastores están para dirigir a un pueblo al reino de los cielos, y muchas veces un pastor va a dar corrección. Y si Dios nos corrige a nosotros, aprendamos a aceptar la corrección de un pastor que te guía por el camino verdadero, que te quiere encaminar por el camino correcto para que no perezcas, sino para que aprendas a madurar en lo espiritual. Y vemos, ¿verdad?, que la sabiduría corrige, nos enseña, nos guía. Dios es la sabiduría. Y la conclusión, ¿verdad?, de este capítulo están los dos versículos últimos. Con esto termino. Dice en los últimos tres, el versículo 12 al 14, Eclesiastés 12. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vemos la conclusión de todo el asunto a través del predicador, que enfatiza
el valor de las verdaderas palabras de sabiduría que proceden, en último término, del único pastor. Dice, lo primero que tenemos que tener es temor a Dios. El principio de toda la sabiduría, Proverbios 1:7 es, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es el consejo que da el predicador. O sea, sometiéndonos, ¿verdad? A su presencia, porque esto es deber del ser humano, es vivir en su presencia, sometiéndole toda nuestra actividad intelectual y espiritual. No es que seamos inteligentes, es que todo es sometido a la presencia del Señor. Y los mandamientos de Dios han de entenderse como la expresión total de su voluntad, abarcando los dos fundamentos que exigen el amor rendido a Dios y el amor eficaz frente al prójimo. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no amas a tu prójimo, no amas a Dios. Si tú no respetas a tu prójimo, verdaderamente no conoces a Dios. No podemos ser gente malcriada con los demás. No nos podemos creer que somos grandes, porque el único grande aquí es Dios, el que se merece toda la gloria. Nosotros estamos en esta tierra para llevar este evangelio, no para glorificarnos ni vanagloriarnos, no. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo Dios lo va a juzgar, lo bueno como también lo malo. Así que el fin de todo este discurso es temer a Jehová. Así que en esta hora concluimos este hermoso libro de Eclesiastés. Será hasta otro momento donde estudiaremos otro libro, esperando en Dios que sea de gran bendición para vuestra vida. Dios les bendiga.